es necesario que compartamos, hermanos, acerca de la gracia y la misericordia del Señor. Porque yo no sé si ustedes la primera vez que les hablaron se vinieron rápido a la iglesia, o tal vez fuimos de los que tuvieron que ir a buscarnos 2 o 3 veces y estuvieron ahí sobre nosotros. Piénsenlo, medítenlo, porque a veces nos cansamos de ir a visitar a las personas o de estarles hablando. Sin embargo, el Señor no se ha cansado de seguirnos hablando con amor y con misericordia. Hoy vamos a ver un tema. Nuestro tema de esta tarde se llama la verdadera espiritualidad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recuerden que el Señor Jesús dijo estas palabras. Ahora, vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, verso 23 al 24. Es el lema que estamos ocupando en la escuelita de música. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan 4, 23 al 24 dice así: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, estamos hoy reunidos, Señor, en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Queremos, Señor, que ahora nos hables a través de tu palabra, que nos muestres cuál es tu voluntad, que podamos seguirla, que tú toques, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Sabemos que tú tienes el control, que tú tienes toda la autoridad y el poder, Señor, en este lugar, en este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que se han reunido aquí. Abre su entendimiento y que esta palabra quede guardada, Señor, en sus corazones y podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te damos las gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. A veces nosotros podemos llegar a pensar que en los rituales nos conducen a Dios. Muchas personas piensan que por ayunar son más santos que otros, o que porque oran mucho o saben orar muy bonito. No sé si ustedes han escuchado que gente cuando ora tiene una capacidad de orar increíble, conmueven con su oración. Y algunos pueden llegar a pensar, bueno, como yo oro mejor, tengo mejor comunicación con Dios, soy mejor que tú. Y las personas, inclusive en las fechas de Semana Santa, acostumbran a hacer rituales. Algunos hasta se atreven a cargar cruces y se atreven a ser crucificados. No como Jesús, porque el martirio de Jesús fue algo indescriptible, muy doloroso. Ellos hacen una mofa, estas personas que hacen como un teatro, un show de lo que fue la crucifixión. E inclusive muchas veces cuando pasa esto, cuando hacen esa representación, hasta se desmayan, tienen que hablarle a la ambulancia para que vengan por ellos porque terminan mal. Imagínense el sacrificio que hizo el Señor Jesús, porque no solamente fue el sacrificio en su cuerpo, en su carne, sino que cargó el pecado del mundo sobre él, toda la maldad del mundo en el Señor Jesús, para que lavara su sangre en nuestros pecados y por medio de ese sacrificio obtener nuestra salvación. Ahora, en estas actividades que nombramos, por ejemplo, hay gente que muchas veces se azotan, tienen látigos especiales, azotes, con los que se azotan para sentir dolor y así ser más santos y purificados delante de Dios. Hay otras cosas que se llaman cilicios, es como una especie de mordaza que se coloca en los brazos, en las piernas, para sentir dolor. Hay gente que se pone nopales en las rodillas y se arrastran para llegar a la basílica. O se van caminando descalzos a cierta distancia, hacen viajes en bicicleta. Bueno, ahora ya hasta los hacen en moto. Bueno, los de los carros pues casi siempre van, ¿no? Ustedes saben que aquí tenemos 2 lugares que visitan mucho las personas. ¿Y qué pasa? Las personas piensan muchas veces que con eso están desarrollando una espiritualidad. El Señor Jesús nos enseña que las prácticas que el Señor está buscando son más las de un corazón rendido en humildad, en sencillez, en mansedumbre a Dios, que los sacrificios que nosotros pudiéramos llegar a hacer en nuestro propio cuerpo. Porque nadie es salvo por las obras que hacemos. Nuestra salvación es por gracia de Dios, y gracia es un regalo que no merecimos. ¿O alguien aquí merecía ser salvo por sus obras? No, ¿verdad? Porque dice la Escritura que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Delante de Dios no son nada. ¿Sí? Ahora, cuando las personas hacen esto es porque muchas veces no entienden la palabra, no la conocen y no saben lo que es realmente tener una verdadera espiritualidad.
La gran mayoría de las personas tienen un concepto equivocado de lo que es la espiritualidad. La mayoría cree que una persona espiritual es la que siempre está en el templo, o la que siempre, todas las semanas, está yendo a la iglesia, la que ora, la que ayuna. Y muchas veces nosotros podemos llegar a confundir esta espiritualidad, ¿sí? Hay gente que pues tiene reuniones en la iglesia todos los días y todos los días están ahí. Y no nada más en la iglesia cristiana, en otras religiones, como por ejemplo los musulmanes, ellos tienen que orar varias veces al día. Es más, algunos grupos hasta tienen su tapetito, tienen su petate, vamos a decirlo, lo ponen en el lugar que esté apuntando hacia donde está la Meca, que es el lugar donde ellos llevan su adoración o dirigen su adoración, y ahí se postran y oran. En Estados Unidos hasta tienen permiso de parte de su trabajo para en determinado momento dejar de hacer su trabajo e ir y postrarse a orar. Y nosotros los cristianos, que somos personas que viven en libertad, en la verdadera libertad de Cristo, a veces no nos tomamos un tiempo para agradecer a Dios, porque ni siquiera necesitamos ir específicamente al templo para orar. O sea, tú puedes venir aquí entregar tu ayuno, aquí hacer tu oración. Sin embargo, podemos hacerlo en el camión, podemos hacerlo en nuestro trabajo, podemos hacerlo en la escuela, podemos hacerlo donde sea que estemos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? No hay nada que nos impida tener esa comunión con Dios. Ahora, hay quienes tratan de practicar una religión de abstinencia, ¿sí? Hay algunas doctrinas que nos hablan acerca de la santificación y está bien, pero muchas veces en lugar de acercarnos a Dios, lo que hacen es que nos hacen confiar más en nosotros mismos. Usan cosas como no mires, no toques, no gustes. Y esto le pasaba a los fariseos, una falsa religiosidad. Y esto condena a las personas, porque creen que son salvos o creen que se pueden acercar más a Dios por lo que pueden hacer ellos. Y es que el Señor es el que se acercó a nosotros. Él nos amó primero. Vamos a ver qué dice Colosenses 2, 20 al 22. Si puedes leerlo, Flor, y mi hermana Minerva puede leer primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Colosenses 2, del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aún toques. 22 también. Ajá. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de todas se destruyen con el uso. Entonces dice que son en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿sí? Cosa que el hombre enseña, pero que sale de su corazón. Ustedes recuerdan el caso de los fariseos cuando le pedían a Jesús que sus discípulos se lavaran las manos. La práctica era que cuando iban al templo había un lugar donde ellos se lavaban, se purificaban para poder entrar a la presencia del Señor, pero ellos lo hicieron un ritual fuera de la iglesia, fuera del templo. Y aunque no es malo lavarse las manos, porque lo correcto sería que nos laváramos las manos antes de comer y así hiciéramos nuestras actividades, el Señor Jesús les enseña que no es por medio del ritualismo que nos acercamos a Dios, sino de un corazón que realmente se humilla al Señor, ¿sí? Porque yo puedo cumplir con todos los rituales y mi corazón estar lejos del Señor. Entonces es mejor obedecer a Dios que los mandamientos de los hombres. Primera de Timoteo 4, 1 al 4, hermana, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Y es aquí una profecía, gracias hermana, puede sentarse. Es aquí una profecía que el apóstol Pablo inclusive nos está hablando, que en los últimos tiempos, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Ustedes pueden ver cómo al frente de los grupos, al frente de la iglesia, se paran personas que yo diría son lobos disfrazados de ovejas. Son gente que está buscando un beneficio y busca beneficiarse precisamente de las ovejas. Y la Biblia habla de ellos, gente que no tiene escrúpulos, gente que no tiene conciencia, se aman a sí mismos, no aman al prójimo. Lo primero son ellos y después ellos y al último ellos, y si queda tiempo, también ellos. Entonces, dice que van a apostatar de la fe, o sea, se van a apartar de la fe, porque están escuchando la doctrina de espíritus engañadores y demonios. ¿Esto es posible que pase en la iglesia? Por supuesto. Y lo estamos viendo, gente que se hace llamar apóstoles y que se hacen llamar profetas, por lo regular son los que son así. Busque usted a alguien que sea apóstol y profeta y vea qué situación acontece ahí. El libro de Hebreos nos enseña que debemos ver el testimonio de nuestros pastores y ver cuál es el resultado de su fe. ¿Sí? Porque si yo veo que mi pastor habla bien bonito aquí al frente, pero allá afuera es de lo peor, tengo que ponerlo en tela de juicio. ¿Realmente está siendo guiado por el Señor? ¿O es otro engañador más? Porque hay mucha gente que se disfraza para venir a la iglesia. Y no me voy a referir nada más a los que estamos sentados, también los que predican. Y te predican de cosas que son ciertas, son reales, pero también van involucradas sus ideas, sus teorías, su fanatismo, su apostasía. Y a veces los tomamos como si fueran ciertos. Por eso es que hay que leer la Biblia también por nosotros mismos. Porque muchas veces el día que más Biblia leemos es el domingo, porque entre semana permanece cerrada. Y necesitamos leerla para que cuando nos hablen y nos digan algo, lo podamos contrastar con la palabra y así ver si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Pero recuerdo a alguien que me decía hace poco que les dijeron: miren, ustedes ven a las personas bien felices, pero no les crean, porque quién sabe cómo viven en su interior. La realidad, hermanos, es que cuando vemos que el Espíritu Santo obra en las personas, su actitud cambia. Las personas pueden no tener dinero y ser felices, pueden no tener un carro del año y ser felices, porque a veces inclusive cuando llegamos a tener muchos bienes, está la preocupación de mis bienes. ¿Sí? Hasta hay un chiste de eso. Un hermano me lo contó, dice, estaba una mujer que hacía tortillas y le dijeron, tiene que venir a la iglesia para que escuche de Dios. Dice, no puedo, porque ¿quién me cuida mi negocio de tortillas? El Señor se lo va a cuidar, dice. Y se van a la iglesia, ¿no? Y estando en la congregación, el pastor dice, hermanos, aquí entre nosotros está el Señor. Se le dice, ay, ¿quién se quedó cuidando mi negocio? Dice. Porque muchas veces estamos en la congregación, pero estamos pensando en nuestros problemas que dejamos allá. Y realmente Dios se está encargando de ese problema porque tú estás aquí. Tomen eso en cuenta. A veces nos preocupamos y decimos, pagué la luz, le apagué a la estufa, dejé conectada la plancha, la secadora, cerré la puerta. Pero créeme que si tú vienes a adorar a Dios, todas las cosas te van a salir bien, porque es una promesa del Señor. ¿Sí? Es una promesa del Señor. Ahora, dice aquí que los van a mandar a abstenerse de cosas porque Dios creó todas las cosas buenas. ¿Sí? Y mucha gente ahorita, si ustedes van a algunas congregaciones, antes se escuchaba que los adventistas, por ejemplo, no tomaban café, o que los mormones no tomaban café. Ahora hasta hay grupos cristianos que ya no quieren tomar café, siendo que el café es tan rico. y no nada más eso, hay grupos también que te dicen, ya no comas puerco, porque el puerco es malo. La Biblia mandó que no comieras puerco, ¿no? Y tan sabrosas que son las carnitas. Sí, ¿verdad? Los míos también. Todo es bueno con moderación. Todo es bueno con moderación. Es más, el apóstol Pablo hace un contraste y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que tener sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo y cuándo. ¿Sí? Ahora,
El otro día que salimos con unos hermanos, bueno, hace unos años, salimos con unos hermanos a predicar a un pueblo. Esto es un testimonio muy aparte. Pasamos de regreso a un puestito que estaba sobre la carretera y no había nada en ese pueblo, hermanos. Era una calle polvosa ahí donde estaba ese puestito. Y llegamos y le dijimos a la señora: señora, ¿qué tiene de comer? Y dice: solo me quedan memelitas, pero ya no tengo queso, lo único que me queda es sangrita. Y todos los demás hermanos: no, ¿cómo cree? Dice: ¿y dónde está el siguiente pueblo? No, todavía falta, dice. Entonces yo dije: a mí sírvame 4. Y me dice un hermano que iba conmigo: hermano, ¿va a comer sangre? Y le digo: pues es que no hay nada más que comer, o que me dé la pura tortilla con asiento, ¿no? Dice: es que la Biblia dice que no comamos sangre, dice. Y le digo: pero cuando hay necesidad, hermano, dice la Escritura que oramos y se santifica. Lo leímos aquí, ¿verdad? Verso 5 es el que no leímos. Dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El Señor sabe, el Señor entiende nuestra necesidad. Y me dice: pero hermano, y le digo: oye, una pregunta nada más, si me como esta memelita, ¿me voy a ir al infierno? Nada más ponlo por el sentido común. Y me dice: no, pues no. Y le digo: es que muchas veces nos dejamos llevar por la religiosidad antes que por la verdadera espiritualidad, ¿sí? Porque si yo como esa comida, no me va a hacer nada en mi cuerpo. El Señor se los permitió a los hermanos de la iglesia primitiva para que guardaran algunas cosas que practicaban ellos, que estaban en contra de la voluntad de Dios. Porque si ustedes recuerdan, que esto no va del tema, pero lo voy a poner aquí un poquito. Si ustedes recuerdan que cuando se hizo el concilio de Jerusalén, los hermanos dijeron: ¿qué cosas les vamos a dar a guardar de la ley a los cristianos? Realmente el Señor no había puesto ninguna condición para que tú aceptaras a Cristo y fueras salvo, porque hasta el ladrón en la cruz, que no guardó la ley, que no se bautizó, que no aceptó a Cristo en su corazón, como la oración que a veces hacemos, se fue al cielo. El Señor le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y los hermanos dijeron: bueno, vamos a decirles que se abstengan de adorar ídolos, de fornicación, de ahogado y de comer sangre. Porque el Señor dijo que a los animales se les cortara, que se derramara su sangre en el suelo, porque la sangre es la vida, ¿sí? Sin embargo, si hay una necesidad, no vamos nosotros a pensar en decir, ¿será que será bueno comer esto o comer lo otro? Todo lo que es comida es bueno. Pero si es como alcohol. Es que el alcohol no es comida. El alcohol es un vicio. Sí, porque no voy a decir, no hay que tomar, me voy a echar mi cervecita. o mi Cuba, o ¿qué otro? Mi highball. Bueno, es que el mezcal es así como pruebitas, no es tanto. Pero es mejor abstenernos de algunas cosas, porque pueden llegar a ser una piedra de tropiezo para nosotros. Hay gente que dice: yo me tomo vinito y no pasa nada. Sí, para ti, pero hay otra persona que tal vez es débil al alcohol. Y esto lo viví con una hermana que se casó con un muchacho que su papá había sido alcohólico. Y esta hermana tenía su cantina, no crean que era, o sea, una cantina de decir, en su casa tenía su barra donde tenía sus licores, ¿no? Y le digo: esos licores son una tentación para tu esposo. No, si él no toma. Pero su papá fue alcohólico, de eso se murió. En él hay una predisposición. Tú le dejas eso a la vista, ¿y qué va a pasar? Un día de estos que se sienta triste, pues, y va a empezar a consumir lo que tiene en su casa, ¿sí? Entonces deshazte de eso, que nos apartemos de la tentación, escapemos de la tentación. Ahora, vamos a seguir con nuestra... la parábola del buen samaritano desmiente y derrumba las falsas ideas de lo que es una verdadera espiritualidad. Lucas 10, 30 al 34, si gustan buscarlo. Nos muestra la parábola del buen samaritano, o mejor dicho, la enseñanza del buen samaritano. Dice en el 30: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, la verdadera religiosidad, la verdadera espiritualidad no es una religiosidad simplemente, porque se manifestó y se dejó ver que el sacerdote que ministra al Señor, que está en el templo todo el tiempo, pasó de largo. Era su hermano el que estaba ahí tendido en el camino, ni siquiera era de otro pueblo. ¿Y qué pasó? No se conmovió. Vino el levita, a otro que sirve en el templo, que está para el servicio y que todo el tiempo está ahí, y lo vio y se fue, porque no eran espirituales, se acostumbraron a vivir una religión falsa, una religión vana. Y el buen samaritano o el samaritano tuvo un corazón que fue movido a misericordia, y ese fue el que usó el Señor para mostrar misericordia. Y nosotros a veces somos así. Nosotros vemos la necesidad y muchas veces preferimos pasar de largo porque no queremos involucrarnos. Ahorita me gustó mucho el ejemplo que dio el hermano Julio, que había un hombre que tenía una necesidad y él salió a buscarlo. A veces el Señor nos habla y nos dice que hagamos algo y no queremos hacerlo o tardamos en hacerlo. No sé si alguna vez te ha pasado que ves la necesidad y dices, haz algo. Y no voy a decirles, hermanos, que por ejemplo vayan y le den dinero a los niños de la calle o a los alcohólicos o a los drogadictos, porque muchas veces los niños de la calle son explotados por adultos. Ese dinero no se lo quedan ellos. Si quieres darle algo a un niño de la calle, dale de comer, dale una bebida. Ahora, si quieres ayudar a un alcohólico, un drogadicto, a un vagabundo, no le des dinero porque probablemente lo ocupe para drogas o para alcohol. Dale algo de comer, algo de beber, dale un suéter, dale unos zapatos. Esas cosas las va a ocupar, pero sobre todo, háblales de Cristo. Porque si nada más les damos, cualquiera que le demos va a venir a recibir más. Sin embargo, el Señor quiere que les demos, pero también que les demos algo que les va a durar para toda la eternidad, que es el conocimiento de Dios, que es la salvación de su alma. Hablemosles del Señor, hablemosles de Cristo. Ahora, otro concepto errado de espiritualidad es el que nos deja ver el libro de Lucas en el capítulo 18, 9 al 14, donde nos habla acerca del fariseo que fue al templo y estaba justificándose él mismo delante de Dios. Si quieren buscarlo, Lucas 18, 9. Al 14 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo pues se sentía mejor que su hermano. Porque el publicano, recuerden ustedes que es pecador, ¿sí? Es alguien que lo tiene mal visto la sociedad hebrea. Sin embargo, él también conoce a Dios y lejos de justificarse, le dice al Señor: sé propicio a mí porque soy pecador. De ahí sacaron las palmadas de pecho de por mi culpa, por mi gran culpa, para los que hayan sido católicos y lo hayan hecho alguna vez, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que el Señor quiere enseñar es que la falsa espiritualidad es la que se manifiesta a través de la arrogancia. Su ego estaba tan alto que se atrevía a mirar a los demás con desprecio. Y esto les pasa a los cristianos, porque a veces la iglesia nos mete la idea de que porque somos cristianos somos mejores que los demás hombres. Y a veces suelen decir: recuerden que somos príncipes, que somos reyes y sacerdotes del Señor, ¿no? Usted no es cualquier persona. Obviamente no, porque somos hijos de Dios.
Sin embargo, somos humanos y somos imperfectos. No somos mejor que nadie. El Señor quiere que tengamos un concepto de quiénes somos y somos iguales. Inclusive Él habla acerca de no hacer acepción de personas. Tanto si es rico o es pobre, si es blanco o es negro, es hombre o es mujer, pónganle ustedes los contrastes que quieran. Somos iguales delante de la presencia de Dios. Solamente la diferencia es que unos son justificados y otros todavía están perdidos. Entonces necesitamos ir por esos que están perdidos. El fariseo se creía inmune al pecado y se lo declara a Dios porque tenía mucha arrogancia, pretensión, orgullo y despreciaba a los demás. Jesús nos enseña que no fue el fariseo quien fue a su casa justificado, sino el publicano, quien se reconocía como pecador y rogaba a Dios que le perdonara. El publicano resultó ser más espiritual que el fariseo. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta, porque a veces juzgamos con nuestros ojos por lo que vemos y debemos juzgar con justo juicio, con la palabra de Dios, ver con los ojos de Jesús. Otro ejemplo que tenemos de esta falsa espiritualidad está en Mateo 19, 16 al 20. Ahorita no lo vamos a leer porque ya se nos fue el tiempo, pero en su casa lo leen. Es la enseñanza del joven rico. ¿Sí? Recuerden ustedes, voy a parafrasear un poco, que Jesús es interceptado por un joven que le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿No? Y el Señor Jesús le dice: honra a tu padre y a tu madre. Le empieza a decir la ley. Y el joven dice: yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Él estaba justificándose a sí mismo por sus acciones. O sea, prácticamente quería que Jesús le diera un reconocimiento. Muy bien hecho, joven. Así deberían ser todos como tú. Vete a tu casa, ¿no? Sin embargo, Jesús le dice: sí, lo has guardado, pero te falta algo. Ve, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y ven a seguirme. Y ese hombre, dice la Escritura, que se fue triste porque tenía muchos bienes. Él, en su propia imaginación, era un hombre justo, que no necesitaba más, porque lo tenía todo. Estaba bien con Dios y estaba bien con el hombre, o estaba bien con Dios y estaba bien con el mundo. Y Jesús lo confronta con su realidad de que es un falso, de que su espiritualidad es vana. El joven se va triste porque no puede cumplir. En él habitaba el pecado de la avaricia, el amor a las riquezas, que esto le impidió pues desprenderse de ellas. Ustedes vean a los apóstoles, cuando el Señor Jesús los llama, ¿qué estaban haciendo? Trabajando. ¿Se imaginan ustedes que llega Jesús a su trabajo o a sus actividades y le dice: ven, sígueme? ¿Qué harían ustedes? ¿Verdad? Bien por ti, Caleb. ¿Y los demás qué haríamos? ¿Verdad que tenemos cosas que hacer? ¿Verdad que tenemos compromisos? Y Jesús les dice a sus discípulos: no hay nadie que haya dejado casa, familia, amigos, trabajo, lo que ustedes quieran, que no les sea recompensado 100 veces más en el cielo. ¿Sí? Porque hay recompensa en todo lo que hacemos. Sin embargo, muchas personas no quieren dejar su comodidad, no quieren dejar su vida en este mundo para seguir al Señor, porque es más fácil no hacer nada. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes que todos los que están en las iglesias quisieran ser siervos verdaderos del Señor? Saldrían a predicar, habría células, habría nuevas iglesias, habría más grupos de alabanza, habría grupos de evangelismo, de oración, de intercesión. Pero como es más fácil no hacer nada, pues nos hace falta esto. Y entre la multitud se levantan 2, 3, porque así pasa a veces. El Señor llama a los que van a servir y a veces son contados nada más. ¿Qué dice la Escritura? Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ahora vamos a ver otro ejemplo de espiritualidad, pero ya enfocada en un sentido más hacia el Señor. Esto es en el caso del rey David, en el Salmo 51, verso 3 y 4. Salmo 51, verso 3 y 4. Ya vamos a terminar, no se desesperen. (51, 3 y 4). Fíjense que cuando David pecó contra Dios, porque David era otra persona así como nosotros,
como nosotros. Era un hombre común. Sin embargo, había una característica. Dice la Biblia que él era conforme al corazón del Señor. Entonces, todo lo que David hacía, lo hacía tratando de que Dios se glorificara en su vida. Y esto, si lo hiciéramos nosotros, haríamos cosas maravillosas. Sin embargo, él también pecó, y su pecado fue grande. Aparte de que fue adúltero, también fue homicida. Sí, dos cosas terribles. ¿Ustedes podrían creer que alguien que tiene estos dos pecados en su vida, la Biblia lo describiría como alguien que es conforme al corazón del Señor? Porque nosotros pensamos con un pensamiento humano, vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Sin embargo, el Señor nos muestra esto, que él, cuando pecó, en el verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El Señor está tratando con David porque también se equivocó, porque el mal también está tratando de destruirnos. Si no nos destruye es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos protege. Pero ¿qué pasa en David? Él reconoce su actitud frente al Señor, y lo que el Señor hace es perdonarlo y restaurarlo. ¿Sí? Al grado de que inclusive la mujer con la que llegó a pecar posteriormente es la madre del siguiente rey de Israel. ¿Sí? Ustedes recuerden que Salomón se convirtió en rey de su pueblo. Ahora, solo quienes han sufrido la angustia del pecado pueden identificarse con alguien que ha caído en el pecado y restaurarle con mansedumbre. Y eso es lo que dice Gálatas 6:1. Ustedes que son espirituales, restauren a sus hermanos de una forma espiritual, teniéndose en cuenta que ustedes también pueden ser tentados y caer. ¿Sí? Porque somos humanos, tendemos a pecar. Debemos reconocer que no somos infalibles, que no somos perfectos. Por lo tanto, debemos caminar con cuidado en este mundo, no hacer las cosas a la ligera. Dios sabe que tenemos tendencias a la maldad, y eso lo vemos en Génesis 8:21. Él vio la condición del hombre, que su pecado, que su corazón siempre tiende hacia el pecado, porque el hombre peca desde su juventud, o sea, desde el principio de la historia. El pecado es algo que ha estado ahí. Ustedes recuerden que el primer pecado que la Biblia menciona del hombre es en el huerto del Edén, porque el Señor les dio una ordenanza, les dijo que no comieran de un árbol. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron, desobedecieron a Dios, sus ojos fueron abiertos y perdieron esa comunión que tenían con el Señor. Ahora, el hombre por sí mismo no puede hacerse espiritual, porque no existen personas que sean perfectas. Y es más, no existen santos que podamos venerar por su santidad, porque algunos grupos religiosos sí lo hacen. Ustedes han visto perdón, ya no es Juan Pablo ahora, ¿cómo se llama este señor? ¿El Papa? Francisco. Ese señor, cuando lo mencionan, dice su santidad. ¿Y ustedes creen que ese hombre sea santificado, sea santo? Es uno de los peores papas que ha tenido la institución católica. ¿Sí? Porque inclusive ahorita ya está ordenando gente homosexual, ya permite las bodas homosexuales. ¿Cuándo se iba a ver eso en la iglesia católica? Si hasta para que una persona se divorcie y se vuelva a casar, les ponían trabas. Porque voy a ser así duro con esto. Entre los evangélicos pasa, el hombre se divorcia y se vuelve a casar otra vez, o la mujer se divorcia y se vuelve a casar otra vez. Pero había un poquito más de cuidado en esto con la iglesia católica. Si te casaste por la iglesia, lo siento, no te podemos dar el divorcio. Tú te vas a separar por la ley, pero según la iglesia, tú estás casado con esa persona. ¿Sí? Había todo un procedimiento para hacer nulos los matrimonios, que dicen que esa fue una de las causas por las que el rey de Inglaterra creó su propia iglesia, que fue la iglesia protestante. Bueno, y hay una serie de cosas ahí, que ahora nosotros vemos que las personas toman en poco los mandamientos del Señor. Entonces a este hombre le dicen su santidad, o le dicen vicario de Cristo, el que está en lugar de Cristo. Eso es lo que significa vicario. Entonces ese hombre no representa a Cristo. Sin embargo, las personas tienen una idea distorsionada de quiénes son las personas, porque el único que es santo es Dios, el único que es perfecto es Dios. Nosotros somos llamados santos, pero porque el Señor ve lo que llama lo que no es como si fuera, porque un santo está apartado, está
reservado para Dios, está santificándose. Eso es algo que debemos hacer todo el tiempo. No debemos decir, bueno, no somos perfectos, no somos santos. No, la Biblia nos llama santos porque la iglesia es santa, es pura y sin mancha, sin arruga. Por lo tanto, los que están adentro deberían ser así. No somos así, pero vamos en ese proceso para llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, eso es en Romanos 3, del 10 al 23. Aquí nos habla la Escritura de ese texto que dice: no hay santo ni aún uno. Como está, perdón, el texto dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque todos somos malos, pero el Señor, ¿qué está haciendo en nosotros? Nos está santificando, nos está regenerando. La esperanza que el hombre tiene para librarse del pecado está más allá de lo que él mismo puede hacer. El poder del pecado es más grande que el hombre, por eso necesitamos un poder mayor que el pecado. Y eso en Romanos 7, si ustedes van un poquito adelante, dice en el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo tiene esta característica de que él reconoce su situación y sabe que aun cuando su mente, su espíritu, su alma está puesta en Dios, su carne sigue siendo su debilidad. O sea, su debilidad está en su carne. Y el mismo Señor Jesús lo dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí mismo en el capítulo 8, 1, siguiente, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a Dios porque Él nos da la solución para escapar de este mundo caído. Vamos a terminar, la conclusión. En el mundo hay muchas personas que se consideran espirituales, pero están equivocadas, porque creen que se santifican por ir a la procesión, por abstenerse de algún alimento, por pagar una penitencia o por hacer algún tipo de ritual, y ustedes lo van a ver. Están los que se creen espirituales porque se ven a sí mismos inmunes al pecado y no han experimentado la culpa del pecado ni el arrepentimiento. Por eso es que se equivocan. ¿Por qué nos duele el pecado? Porque el Señor nos está llevando al arrepentimiento. Si tú cuando haces algo malo sientes en ti la culpa de eso malo que hiciste, es porque Dios está tratando contigo. Hay dos características: tenemos nuestra propia conciencia que nos dicta qué es bueno y qué es malo, y también tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a la verdad de Dios. Entonces, por esto es que sentimos esta culpa, para que vayamos al arrepentimiento. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que el Señor Jesús vino al mundo para los que son pecadores. Vamos a ver qué dice Lucas 5, 31 y 32, y con esto vamos a terminar. Lucas 5, 31 y 32. Dice así la Escritura: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces Dios nos está llamando a tener una verdadera espiritualidad, que no solamente seamos personas que vivan en la religiosidad, ¿sí? Porque la religiosidad no salva, no ayuda, nos engaña, nos pierde. Pero la verdadera relación, la verdadera religión, como vemos en Santiago, dice que es hacer el bien, porque nosotros hemos sido llamados a obrar en favor de nuestros semejantes por la misericordia de Dios. Dios nos salvó y no hacemos las cosas para ser salvos. O sea, no hacemos el bien para ser salvos, porque ya somos salvos. Es el resultado de nuestra gratitud hacia Dios el que hagamos cosas buenas.
¿sí? Entonces vamos a vivir en esta verdadera espiritualidad. Vamos a pedírselo al Señor en esta noche. Bendito Dios, Padre de misericordia, estamos hoy reunidos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que no hemos hecho lo que debiéramos. Somos faltos, Señor, delante de ti. Tú nos conoces, Señor, no hay nada que podamos ocultarte. Tú conoces nuestro ser, nuestra vida. Queremos pedirte perdón. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, de cada uno de los que hoy estamos aquí, porque no es casualidad, Señor, que tú nos hayas traído. Es tu voluntad que está obrando en favor nuestro. Te pedimos, Señor, que nos mires y que tú, Señor, nos ayudes para que podamos cambiar aquellas situaciones en nuestra vida que aún te ofenden, Señor, que aún hacen que tu nombre sea vituperado por nuestra culpa. Ayúdanos, Señor, para poder vencer sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos carnales, sobre el pecado y la tentación, y que, Señor, nos acerquemos más a ti para ser personas verdaderamente espirituales, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, como tú estás buscando que te adoren, Señor. Te damos las gracias por tu iglesia, por tu pueblo. Sabemos, Señor, que tú nos has enviado este tiempo con un propósito, con una misión. Queremos, Señor, que se cumpla en nuestras vidas, que tu santa y perfecta voluntad, Señor, se haga en nosotros, y que tú nos lleves, Señor, de tu mano para poder alcanzar a esas personas que aún están perdidas, que aún no te conocen. Ten misericordia de ellos, Señor. Abre nuestra boca para que publique tu alabanza, tu gloria, y ayuda a mis hermanos, Señor, para que también venzan todo temor, toda situación que les impide cumplir con el propósito con el cual tú, Señor, los has traído. Te doy gracias, Señor, y también te pido por aquellos que no pudieron venir. Tú sabes la situación por la que están pasando, pero, Señor, en tus manos poderosas los encomendamos para que tú quites toda aflicción, que tú quites todo peso del pecado, de la culpa, que tú quites, Señor, toda atadura, toda cadena, sea rota del nombre de Jesús, que cualquier maldición que han estado soportando o han estado, Señor, sufriendo, tú la quites y cambies esto en bendición, Señor, para sus vidas, que tú traigas verdadera libertad, Señor, a cada uno de nosotros, y podamos vivir en tu poder y en tu gloria. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás entre nosotros y que tu palabra se hace real y verdadera en nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.